¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! Vamos a seguir, a continuar. Decíamos, 10 años del programa, siempre acompañados, repletos de aprendizajes, de futuro, que también vamos a seguir desgranando hoy aquí con nuestro siguiente invitado. Él hoy viene en calidad de director científico del programa de mayores de Fundación La Caixa, pero además es doctor en psicología, profesor en diversas universidades españolas y extranjeras y además autor de varios libros. Uno es Pasos para una nueva vejez y en abril hay uno nuevo en camino que se publicará y que se llama Cuando los volcanes envejecen. Qué bonito título, el del libro de Javier Yanguas, quien hoy nos acompaña. Así que, adelante. Ahora, Javier va a empezar su exposición. Sí que diremos que al final tendremos tiempo para preguntas, tanto de manera virtual como aquí presencial, levantando la mano en el chat a través de la vía online. Y eso será en los minutos finales. Y ocurrirá también, ya lo advierto, en las siguientes ponencias y charlas. Así que adelante, Javier, todo tuyo. Bueno, nada, bon dia a tothom, buenos días. Una faena ir detrás de Josep María Pou a hablar, ¿no? En eso estaremos de acuerdo y también en el hecho de... Bueno, voy a empezar como él terminaba, ¿no? Que este programa también ayuda, y de esto vamos a hablar, ¿no? De los aprendizajes y los retos que hemos, ¿no?, aprendido entre todos en el programa Siempre Acompañados. Este programa también ayuda a que muchas personas pues sean capaces de dejar, como esa mujer que dejó en la fila 7 asiento 5 o 5-7, dejar la mochila que llevan, digamos, a lo largo de su vida. ¿Vale? Bueno, pues de esto vamos a trabajar. De esto vamos a hablar esta mañana. Yo lo primero, y retomo las palabras de Marc Simon, yo lo que quiero es dar las gracias porque lo que yo os voy a intentar transmitir en esta media hora escasa, 35 minutos, no es el trabajo de muchas personas, ¿sí? Es el trabajo de, bueno, por supuesto, de Marc Simon, que ha hecho posible este programa, de Monse, de David, de Eulalia, que está por aquí, bueno, Elena, Luz, le veo ahí a Maya, Cristina seguro que va a estar también por aquí, y dar las gracias a todas las gestoras y a todas las personas que están implicadas en todo este programa. Es decir, no es algo particular, sino es algo colectivo, ¿no? Creo que crear este programa, impulsar este programa, seguir adelante con este programa, creo que además de ser una experiencia personal estupenda, y os lo aseguro, creo que es una oportunidad también, bueno, de que distintas personas hagan frente a la cuestión de la soledad y dejen, como decía Josep María Pou, la mochila que tiene. No sé si a Eulalia le he dado las gracias, pero si no, lo hago aquí también. Bueno, a mí siempre me ha parecido algo tremendo, ¿sí?, que personas en situación de soledad sean capaces de confiar en nosotros, ¿sabéis? Siempre me ha parecido algo sorprendente, porque, bueno, ese vacío, esa sensación de abandono, esas miradas que veíamos en el escape room, ¿no? Es decir, esa vivencia de hacia adentro, ¿no? Abandono, vacío, falta de reconocimiento, tristeza, aislamiento. Es decir, que alguien que está viviendo durante muchos años así confíe en nuestro programa, me parece que es algo que siempre tenemos que agradecer, ¿sabéis? Y yo creo que este es el punto de partida, ¿no? Hay muchas veces que nos preguntamos por qué la gente no acude a un programa de soledad o por qué las personas que tienen soledad no acuden a un programa, ¿no? Pues no acuden a un programa pues precisamente por lo que les sucede, ¿no? Porque se han medio acostumbrado a vivir solas, aisladas, con una vida en blanco y negro en vez de en color, y dar ese paso a veces es muy complicado. Por lo cual, a mí me gustaría empezar agradeciendo, ¿no?, a esas personas que confíen. No sé si esto funciona. No sé a dónde tengo que apuntar tampoco. Ah, sí, aquí. Vale, perfecto. Que confíen un poco en nosotros, ¿sí? Vale. Nosotros lo que hemos preparado es lo siguiente. Hemos cogido los aprendizajes más o menos de 10 años del programa, ¿sí? Es decir, ¿qué hemos aprendido? Hemos intentado hacer un resumen de qué es lo que hemos aprendido en estos 10 años del programa. Y a mí me gustaría empezar con una idea
que tiene que ver con la conceptualización, ¿sabéis? Creemos que hay una cosa que hacemos mal y que Josep Maria Pou ha puesto de relieve, ¿no?, en su alocución, vamos a decir así, que tiene que ver con que trivializamos, ¿sabéis? Con que banalizamos el concepto de soledad. Muchas veces pensamos, y esto lo sabemos todos los que estamos en esta sala y los que están en streaming, ¿no?, que es que parece que la soledad se pueda curar entre comillas, con compañía. Sabéis que la soledad solo tenga que ver con una cuestión exclusivamente social, ¿no? Damos por sentado que todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de soledad, como si la soledad fuera un concepto homogéneo, fuera un concepto estático, fuera un concepto lineal, algo además cuantitativamente accesible, mucho, poco, 10, 12, ¿sabéis a lo que me refiero? Como si todo esto fuera un mundo tan sencillo, ¿no?, que todos explícitamente es comprendido, es decir, todos sabemos todos comprendemos lo mismo cuando hablamos de las personas en situación de soledad, y yo lo que veo, en todo esto es justamente lo contrario, ¿sabéis? Yo lo que veo es diversidad, yo lo que veo es heterogeneidad, yo lo que veo son personas distintas que experimentan la soledad de manera muy diferente, y no creo para nada y en absoluto que esta soledad sea un concepto tan claro. Sabéis, fijaros, ¿no?, la heterogeneidad que exhiben variables como el género, como la cultura, como la generación en la que uno vive, y parece que todos experimenten la misma soledad. La segunda cuestión que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con la conceptualización, y luego volveremos sobre esto, es la manera que tenemos de mirarla, ¿sabéis? Creo que es un gran aprendizaje del programa Siempre Acompañados. Mirar la soledad como problema, siendo la soledad un problema, a veces no sé yo si es la adecuada, y luego volveremos sobre esto, porque creo que hay una excesiva medicalización, ¿sabéis?, patologización de esto que es la soledad. Yo creo que es mejor mirarla, o creemos que es mejor mirarla desde la idea de que es parte de esta condición humana, ¿sabéis? Y por lo tanto desterrar palabras como tsunami, como epidemia, como, ¿sabéis?, que igual tienen un toque bélico y nos revelan ante lo que sucede, pero apartan algo que para mí es muy importante. Y creo que para el programa de personas mayores y por extensión para la Fundación La Caixa también, que es que en la medida en que hablamos de problema, no hablamos de que es parte de la condición humana y, por lo tanto, excluimos la vulnerabilidad, ¿sabéis? Excluimos la idea de que a todos y a todas nos puede pasar. Estamos cerca de esta situación de soledad porque la soledad tiene que ver precisamente con la idea de que somos frágiles y vulnerables, y no hay otra, y que la vida y la condición humana es así. Por eso, cuando yo entendía lo que sucedía al principio, ¿no?, cuando la gente ha dicho ¿cuántas personas están solos en esta sala? Pues una abrumadora mayoría, ¿no? ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? Una abrumadora mayoría. Bueno, pues resulta que es así porque es parte de nuestra condición humana. Luego volvemos un poco sobre esto, pero creo que es relevante. Y es relevante también otra idea que tiene que ver con la complejidad, que tiene que ver con que suman, o que se suman, ¿no? Se suman, ¿no?, mujer, mayor, con problemas de salud, con pérdidas, con hijos que viven lejos, con una vivienda que no tiene ascensor y que tiene muchísimas dificultades para salir de su casa, y que, por lo tanto, pues tiene que ver con esto que se llama la intersectorialidad, ¿no?, con esa complejidad que exhiben o que tienen aquellas personas que viven en situación de soledad. Bueno, volveremos un poco más tarde sobre esto de la conceptualización, pero quería pasar a la segunda cuestión, que creo que hay algunos aprendizajes que debemos realizar y algunos retos que nos gustaría compartir, ¿no? Yo creo que creemos todos que hay una precariedad evaluativa, ¿sabéis? Esto de preguntar, ¿cuándo se sintió solo por última vez? ¿Cuánta soledad sintió? ¿Leve, moderada, grave? ¿Cuánto duraron sus sentimientos de soledad? ¿Tiene personas en las que confiar plenamente? Todas estas preguntas que habitualmente hacemos, yo creo que se basan en esa idea de la homogeneidad, en esa idea de que es un estado, digamos, lineal, pero creo que hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, por poner una, ¿no?, tener un 9, un 8 o un 7, ¿no?, 3 personas que tienen la misma puntuación en la escala de John Gilbert son 3 realidades completamente distintas.
Esa es la realidad de los hechos. ¿Sabéis? Cuando nosotros cogemos los 3.000 y pico casos, las 3.000 y pico personas que han confiado en el programa Siempre Acompañados y vemos a veces, es decir, tener el mismo número, digamos, la misma cantidad de soledad, significa dos vidas, dos situaciones, dos soledades completamente distintas. ¿Sabéis? Creo que en este sentido, una de las cosas que hemos aprendido precisamente es esta precariedad. Es decir, que no somos capaces con las pruebas y en el momento presente de abordar la soledad de una manera... O sea, si solo se utilizan escalas de soledad, creo que no se hace una buena evaluación o no se entiende bien al menos cuál es la situación de las personas, ¿no? Creo que las escalas en este sentido no son sensibles, preguntan por la discrepancia, ¿no? Preguntan por, ¿echas de menos a muchas personas? ¿Te sientes solo habitualmente? ¿Sabéis? Preguntan la diferencia entre un estándar y mi vida, ¿no? Y es verdad que la soledad tiene una dimensión evaluativa, una dimensión cognitiva, pero también es verdad que no solo es algo evaluativo, ¿sabéis? Sino que es algo que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con todas estas cuestiones. En términos de intervención, que era la siguiente cuestión que yo quería abordar, creo que también hemos hecho algunos aprendizajes a lo largo de estos 10 años, ¿sí? Creo que habitualmente, ¿no?, hablamos como de dos mundos, ¿no?, el de la soledad deseada y el de la soledad no deseada. ¿Sabéis? Como si estos fueran dos polos que no tienen un hilo conductor, ¿sí? Hablamos como entre la plenitud, por un lado, y el sufrimiento fuera, por decirlo así, otro mundo, ¿no? Yo creo que en la realidad de muchas personas no es esta. Yo creo que hay personas, o muchas personas, que combinan lo deseado y lo no deseado, la plenitud y el sufrimiento dentro de sus propias vidas. Y hay muchas personas en situación de soledad que no se sienten todo el día solas, que a veces consiguen estar, vamos a decir, a gusto, bien estando solas. ¿Sabéis? Esta dicotomía que a veces planteamos, creo que es una dicotomía que no es real en la vida de muchas personas en situación de soledad. Creo, además, que esta manera que hemos entendido, ¿no?, habitualmente, ¿os acordáis de aquel artículo de Masi del 2011, ¿no?, donde había pues cuatro tipos y que es una de las bases que tenía en aquel momento el programa, un poco más tarde el programa Siempre Acompañados, ¿no? Había 4 tipos de intervenciones que hacer con personas en situación de soledad, ¿no? Unas eran las más habituales, fortalecer el apoyo social que recibe la persona. La segunda, dar oportunidades o provocar o facilitar oportunidades de interacción social. La tercera, mejorar las habilidades sociales. Y la cuarta, que proponía Masi en ese 2011 ya lejano, era cambiar las ideas, creencias, ¿sabéis?, la cognición. Iban por ahí. Y en el programa Siempre Acompañados hemos trabajado mucho en esa dirección, pero hace un tiempo la cambiamos. Hace un tiempo la cambiamos por 2 motivos, sí. Cambiamos porque igual es más interesante no tanto incidir en los factores predisponientes, es decir, en lo que habitualmente se llaman en lenguaje médico los factores de riesgo de la soledad, vivir solo, todo lo que tiene que ver con el nivel educativo, las habilidades sociales, etcétera, sino trabajar en algo que a mí me parece muy relevante y que tiene que ver con el afrontar los factores que precipitan esa situación de soledad. Es decir, trabajar las pérdidas afectivas, trabajar la capacidad funcional, trabajar si te has divorciado, qué sucede en ese divorcio, si se han ido los hijos de casa, qué sucede cuando se van los hijos de casa, si mi soledad viene porque mi proyecto vital no tira para adelante, es decir, ser capaces de afrontar, ¿sí?, aquello que hace que esa soledad se dispare. ¿Sabéis? No tanto generar redes, que a veces es interesante, o no tanto cambiar pensamientos, como algo que a mí me parece muy relevante, que es empoderar a las personas para que sepan hacer frente a eso que dispara su soledad y, por lo tanto, entender algo que Marc Simon también lo ha dicho, que es que las personas mayores, en nuestro caso en el programa Siempre Acompañados, son sujetos activos de su propia historia, ¿sabéis? Y que tienen capacidad de recursos, habilidades, especialmente si se las facilitamos, ¿para qué? Para hacer frente, en nuestro caso, a estas situaciones de soledad. Creo que esto es muy relevante. Creo que Masi tiene razón en que puede ser interesante, ¿sabéis?, trabajar habilidades sociales, generar oportunidades de interacción, etcétera, pero sobre todo
creo que uno de los grandes aprendizajes del programa es precisamente esto, ¿no? Hacer frente a qué. Bueno, pues aquello, ser capaces de hacer frente o de afrontar aquello que nos sucede en la vida que tiene que ver con disparar esas situaciones de soledad. Creo que este es otro de los grandes aprendizajes que hemos hecho en el programa. En este sentido, mirad, no sé si se ve bien el esquema, pero antes hablaba Josep Maria Pou, ¿no?, de las complejidades a veces que se dan entre las personas que tienen soledad. Mirad, traemos 3 casos sacados de 3 personas que han participado o participan en el programa Siempre Acompañados. ¿Sí? Esto es un ejemplo posible de cuidadores de una pareja que ella cuida a su marido con enfermedad de Alzheimer, ella es cuidadora y él tiene enfermedad de Alzheimer y, por lo tanto, ¿no?, si cogéis el diagrama desde arriba, a ver si soy capaz de explicarlo bien, bueno, esta persona cuidadora y persona con enfermedad de Alzheimer, pues resulta que van sintiéndose excluidos, es decir, tienen cada vez menos relaciones, salen menos de casa, la familia, por decirlo así, pues les hace menos caso, los amigos, ¿sabéis? Esto sucede en la enfermedad de Alzheimer, van desapareciendo poco a poco, ¿sí?, a lo largo del tiempo, porque es difícil y es complicado estar con una persona con demencia, ¿no? Bueno, eso hace que disminuya su red social, esto hace que cada vez se sientan más aislados y esto que acaba produciendo puede producir soledad, ¿sabéis? Soledad. Estos son los precipitantes. ¿Y qué sucede cuando uno tiene soledad? Que esto afecta a tu salud mental, que esto disminuye tu actividad física, que esto aumenta tu inmovilidad, que esto aumenta tu deterioro cognitivo porque tienes menos relación y, por lo tanto, tu propia enfermedad de Alzheimer sigue, ¿no?, o tu situación de cuidador sigue, digamos, ¿sabéis? Es algo que suma algo y se suman esas complejidades, ¿no? Yo creo que esto es lo que sucede, ¿no?, esas vulnerabilidades que se suman. Y la dificultad a veces de dar esa respuesta correcta creo que tiene que ver, o creemos que tienen que ver, precisamente con estas vulnerabilidades, con este sumativo, ¿no?, de procesos que van incentivándose, que van sumándose unos a otros y que llevan a las personas a situaciones muy problemáticas. Romper estos procesos creo que es uno de los grandes desafíos que existen, ¿sabéis? Poder romper digamos, esta complejidad de la vulnerabilidad. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Siguiente cuestión. Si imaginaros, ¿no?, tenemos, ¿no?, a nivel macro, pues eso, ¿no?, el mismo sistema de salud, tenemos la misma situación de pobreza o de riqueza, ¿sí?, en una determinada zona. Si a nivel, digamos, meso, tenemos los amigos que tenemos, la participación que tenemos, vivimos en la comunidad en la que vivimos, y a nivel micro, creo que hay un desafío enorme, micro me refiero a las capacidades personales, creo que hay un desafío enorme en que personas distintas que aparecen ahí, ¿no?, bueno, en realidad en lo que pone ahí la I3, la I2, la I1 de la izquierda era P1, P2, P3, la persona 1, la persona 2 y la persona 3, tengan intervenciones diferenciadas. Creo que este es uno de los grandes retos, ¿sabéis? Porque si no, lo que hacemos es, ante situaciones distintas, que viven en una comunidad distinta, que tienen capacidades distintas, las personas que, ¿sabéis?, que tienen un apoyo diferente, es muy complicado, y creo que es uno de los grandes desafíos, es muy complicado ser capaces de personalizar la intervención y de asumir las complejidades que cada caso y cada situación de soledad tiene. Si volviéramos al esquema 1, si volviéramos al caso 1, claro, esa situación de enfermos, ¿no?, de enfermedad de Alzheimer, de cuidador, podéis ponerle que es una persona que se ha quedado sola, una persona que su familia le ha abandonado, una persona que, ¿sabéis? Es decir, a situaciones distintas y soledades distintas tenemos muchos problemas o muchas dificultades para hacer frente o diseñar intervenciones, vamos a decir, diferenciadas. La tercera cuestión que quería reseñar. A nosotros nos ha llevado, creo yo, bastante tiempo comprender que la soledad en la vejez es distinta o muy distinta que la soledad en otros momentos de la vida. ¿Sabéis? Creo, por ejemplo, ¿no?, es decir, si un adolescente tiene soledad porque su red social le ha abandonado y se ha quedado, imaginamos, sin cuadrillas, sin pandillas, sin amigos, es probable que la restauración de esa actividad social sea suficiente para no sentirse solo en un momento determinado de la vida. Esto puede pasar.
Claro, cuando estamos en la vejez, creo que esto es diferente. Creo que hay muchas personas, ¿no? Y se ve claramente en el programa, ¿no? Que están en un periodo de estabilidad en la vida, que de repente el mero hecho de cumplir años les lleva a una vida más frágil, les lleva a una vida con más dificultades, por ejemplo, en este caso, de capacidad funcional, y por lo tanto, cada vez hay una mayor facilidad existe para que estas personas tengan o puedan vivir situaciones de soledad que son difícilmente restañables o es muy difícil intervenir sobre ellas, ¿sabéis? Creo que esta es otra de las cosas que nos sucede habitualmente. Tenemos muchas personas que al principio les puede bastar o les puede ser suficiente con tener recursos personales, con aprender a afrontar sus emociones y sentimientos, o aprender a afrontar su viudez, o pasar el duelo, o lo que fuera, y vamos haciendo un camino, y llega un momento que nos enfrentamos, por decirlo así, con el propio proceso de envejecimiento, ¿sabéis? Con la propia realidad de las personas, que son realidades a veces muy difíciles de cambiar. Imaginemos esta mujer que tenemos ahí, pierde al marido en un momento determinado, ella va haciendo su caminito, pero claro, con 80, 81 sale de casa, vive en un quinto piso sin ascensor ahí enfrente, ¿sabéis lo que quiero decir? Y llega un momento en el que esa mujer no va a poder salir de casa y por lo tanto su percepción de aislamiento, su soledad, es decir, aunque tenga herramientas, y esto es difícil decirlo, pero es la verdad, aunque tenga herramientas personales, llega un momento en el que es muy difícil, más allá de la compañía o más allá de ese acompañamiento, ofrecer algo más. Dicho de otra forma, creo que tenemos que asumir las realidades con las que a veces nos toca enfrentarnos en la vida son realidades complejas. Ese es otro de los aprendizajes que os queríamos contar. Mirad, hay otra cosa que nos da mucho que pensar, ¿sabéis? O que nos da mucho que reflexionar, que tiene que ver con la enorme distancia que tenemos, y esto es echarnos un jarro de agua fría contra nosotros mismos, ¿no? Pero es la realidad. La distancia enorme que hay, la disonancia, ¿sí? La discrepancia que hay entre la realidad de la soledad y lo que somos capaces nosotros y nosotras de definir qué es la soledad. ¿Sabéis? Cuando yo releo a Weiss, 1973, si no estoy equivocado, ¿sí? Soledad social, soledad emocional, soledad social tiene que ver con echar de menos personas, soledad emocional con sentimientos, abandono. Bueno, cuando uno ve esto y ve la realidad de las personas mayores que atiende el programa Siempre Acompañados y cómo definen esas personas su soledad, veréis que el pobre Weiss, y alabando su trabajo, el pobre Robert Weiss creo que no fue capaz en ese momento de captar exactamente lo que hay. Y os he traído algunas frases textuales para analizar lo que dicen las personas que van al programa Siempre Acompañados. ¿Sabéis? Por ejemplo, pongo ejemplos de casos que tenemos. Uno dice la persona, te llamaré, iremos a verte, puntos suspensivos porque la cosa es larga, dice, el domingo venimos con tus nietos. Y ella seguidamente dice, luego nadie viene. ¿Sabéis? Esta soledad, cuando nos ponemos a analizarla, porque esa es la realidad, pues aparte de expectativas no cubiertas, de disonancia, de discrepancia, de lo que sea, yo creo que es que revela una situación en la que hay personas, y esto es difícil de poder hacer algo con esto, que se pasan el día esperando a que llegue el fin de semana, están esperando a personas, familiares, que vengan durante toda la semana, que vengan el fin de semana, y esas personas, por lo que sea, no aparecen. Y hay una distancia enorme entre lo que llamamos soledad y lo que esas personas pueden experimentar. Os pongo otro ejemplo. Me falta mi marido, me faltan mis nietos, mis hijas no vienen, puntos suspensivos. ¿Sabéis? Que ahí hay un sumativo de esperar, pero también un sumativo lleno de pérdidas, ¿no? Que creo que son una de las grandes precipitantes de estas situaciones de soledad. Esas pérdidas que además no se van a dar la vuelta. ¿no? La vida no te permite revertirlas, ¿no? Hay gente que te dice, cito textualmente, ¿para qué seguir aquí? Nos decía en octubre una mujer en Málaga, nos decía, ¿para qué seguir aquí si estoy sola, nos decía una mujer. Es decir,
Esta soledad no tiene que ver ni con que me falten personas, que igual también, ni con el aislamiento, tiene que ver con que nos falta un proyecto vital, ¿sabéis? Con que tenemos una crisis y no somos capaces de encontrar la motivación, de encontrar los porqués necesarios para seguir adelante con la vida. Y que yo sepa, esto Robert Weiss, con todo el cariño, creo que no lo vio. Creo que no lo vio venir, o por lo menos no lo dijo. Nos decía otra persona, hace un año perdí a mi mujer después de 60 años casado, puntos suspensivos. ¿Sabéis qué va a restañar 60 años de matrimonio, de pareja, qué compañía, por decirlo así, va a restañar esto si lo que se te acaba de romper, además de la pérdida, tiene que ver, creo yo, con lo que daba sentido a tu vida y con lo que te daba un anclaje a la realidad cotidiana? Esos son casos del siempre acompañados, ¿no? Había una mujer que dijo un día, mi hijo está en la cárcel, ya nadie me habla. ¿Sí? Ya nadie me habla. Como mi hijo era un manguta, robó, hizo las que hizo, ya nadie me habla porque todo el mundo sabe en el barrio que mi hijo está en la cárcel. Había una persona emigrante en uno de los grupos del Siempre Acompañados que decía, quiero volver a mi país, pero no vuelvo. Ya no sé ni dónde estoy, ¿no? Y cuando analizaba esta frase me acuerdo de Joseba Achotegui, que es un psiquiatra de aquí catalán, nacido en Durango, creo, en Vizcaya, que hablaba del síndrome de Ulises, ¿sabéis? De los 7 duelos que tiene el emigrante, ¿no? Es decir, de la separación a la familia, de la desesperanza, del fracaso de ni siquiera a veces poder tener papeles después de no sé cuántos años, de la lucha por la supervivencia, de la pérdida de la lengua materna y no sé qué cosas más, decía Joseba Achotegui. ¿Sabéis? Esto es algo que también está en el Siempre Acompañados y os podría dar algunas más, ¿no? Estoy desesperado, no tengo a nadie a quien recurrir cuando tengo un mal pensamiento, dice otra de las personas Siempre Acompañados, pensando en algo que luego Jon García os hablará, que tiene que ver con la ideación suicida, ¿no? Me siento solo, me siento vacío, a veces no siento nada. ¿Sabéis? Todo esto va mucho más allá, yo creo, que de lo que proponemos en términos teóricos. Por lo cual creo que un reto muy importante que tenemos es precisamente pues, el ser capaces de hacer frente a estas situaciones complejas que tenemos de soledad y que son las que expresan las personas que están, al menos en el programa, Siempre Acompañados. Siguiente cuestión que os quería proponer. Creo, y antes lo decía, ¿no? Pero le hemos dado muchas vueltas y le seguimos dando muchas vueltas y creo que es otro de las cuestiones importantes en el futuro, ¿no? Otro de los aprendizajes. Creo que dar compañía, dar habilidades o dar posibilidades de socialización, que creo que es muy importante, para muchas personas significa una especie de paracetamol para el alma, dejémoslo así. ¿Sabéis algo que ayuda a que no nos duela, pero que tampoco nos ayuda a empoderarnos, que es lo que realmente deberíamos de intentar buscar? ¿Sabéis? Además, creo que es una postura ética muy diferente. El hacer a las personas, intentar que las personas sean responsables de su futuro, que dar algo para que ni siquiera les dejemos ser responsables, ¿no? Bueno, la idea que siempre hablamos, que no es nuestra, eso es una confesión que tenemos que hacer, eso de empoderar a las personas en situación de soledad, en realidad es de un filósofo alemán que se llama Odo Marquardt, que decía siempre, hemos perdido la facultad de la soledad, la facultad de vivir en soledad. Creo que es urgente que recuperemos esto, que abramos de alguna forma una ventanita a nuestra mismidad y aprendamos ¿a qué? A vivir en soledad, en ese polo entre la soledad deseada y la soledad no deseada. Es decir, apelar a las fortalezas de las personas sin, y esto es muy importante, sin olvidar las vulnerabilidades, porque creo que lo que hacemos muchas veces es apelar a fortalezas ficticias. Bueno, Marino Pérez, que está aquí y luego nos acompañará, tiene un libro estupendo que se llama El individuo flotante, donde entre otras cosas analiza, en alguna anterior analiza esto, ¿no? Y creo que es una postura además ética, ¿sabéis? Reconocer la importancia de los recursos psicológicos de cada persona y no depender de los profesionales, en este caso del programa Siempre Acompañados. Creo que esta es otra cuestión
muy relevantes, sin olvidar esa vulnerabilidad y además asumiendo otra cosa que creo que nos cuesta mucho y yo muchas veces le doy vueltas, que tiene que ver con que el apoyo, solo el apoyo, a veces, o el apoyo no siempre ayuda. ¿Sabéis? Creo que es otra de las cuestiones que tenemos que asumir. Y voy terminando porque me quedan 4 minutos. Mirar, lo he comentado, pero creo que algo que tenemos que reflexionar y profundizar tiene que ver con las transiciones, tiene que ver con las pérdidas y con la importancia de las transiciones y las pérdidas en la vida de las personas. Creo que esto es fundamental. Si no entendemos esto, no entendemos muchos de esos aceleradores de la soledad. Creo además, y os lo comentaba, que en la vejez estos cambios, estas transiciones y estas pérdidas son muy relevantes, son fundamentales. Estamos en la fase final de la vida. Creo que son grandes precipitantes. Creo que además todo esto tiene que ver no solo con lo social o con lo emocional, sino tiene que ver con algo que cada vez vemos más y que creo que a veces es propio también de nuestro tiempo, ¿no? Que es esa soledad que apunta o que dispara pues esas crisis vitales, esa soledad existencial, me refiero. ¿Sabéis? A mí me parece que mirar solo esa parte social o esa parte emocional está muy bien, pero creo que en realidad muchos de los casos que nosotros tenemos en el Siempre Acompañados acaban, ¿no? Se ve como cierto dinamismo en esa soledad. Al principio igual echan de menos a personas, luego tiene que ver con los sentimientos y al final lo que entronca directamente es con una vida sin sentido, una vida que carece de propósito, una vida que no tiene, ¿sabéis? Que no desean las personas seguir viviendo esta vida que tienen y creo que esta es la gran cuestión de fondo de la soledad. ¿Sabéis? Que cuando uno está mucho tiempo en situación de soledad, lo que se enfrenta precisamente son pues, a estas crisis más vitales, ¿no? Y claro, en estas situaciones adaptarte, hacer un ajuste flexible, aceptar, que no resignarte, acomodarte, lo que tengas que hacer en ese momento creo que es muy complicado. Una última cuestión que me quedan 2 minutos y para los siguientes ponentes veréis que es amenazante lo del reloj digo por avisar aquí a la gente y que no se encuentren con esto. Yo os quería comentar una última cuestión que tiene que ver precisamente con otro de los aprendizajes, ¿no? Creo que necesitamos cambiar urgentemente la mirada, y lo he comentado antes, de la soledad como problema. Creo que esto es muy urgente. Pasó con la depresión, ¿sabéis? Hace 30 o 40 años casi no se hablaba de la depresión y ahora uno puede ir a cualquier lado, en el autobús mismo, y oír una conversación sin ánimo de escuchar en el que una persona dice a la otra, mira, pues he ido al médico porque estoy un poco depre, ¿no? Creo que, para empezar, seguramente no estará depre, pero para otra necesitamos aprender a vivir con la tristeza, ¿sabéis? Porque la alegría y la tristeza son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Nuestra condición es así. Bueno, pues creo que la soledad necesita también esta mirada de ser parte de esta condición humana. Creo que lo focalizamos en exceso como un problema. Creo que para algunas personas es verdad que en un momento determinado de su vida puede ser un problema o una dificultad o puede hacerle sufrir, claro que sí, pero esto no significa que tengamos que mirar la soledad como problema y más si cabe la soledad como problema de salud. ¿Sí? Toda la literatura que ha venido del Reino Unido, de ese ministerio de la soledad, de esa excesiva influencia de la soledad en la salud y que hemos aceptado sin ninguna crítica, creo que necesitamos cambiarla. Fijaros el lenguaje que utilizamos y que encontraréis en el manual del programa Siempre Acompañados, pero es el lenguaje que se utiliza habitualmente, ¿no? Factores de riesgo, sabéis la influencia de la soledad en la salud, las propuestas que hay a veces por ahí hechas que tienen que ver con, ¿no?, que la soledad es otro síndrome geriátrico o otro problema de salud, no me sale la palabra, ¿no? Como es la hipercolesterolemia o es el tabaquismo, riesgo de salud, como es el tabaquismo, la hipercolesterolemia. ¿Sabéis? Creo que no. Creo que estamos patologizando una situación que creo que debemos de desandar lo más rápidamente posible. Palabras como tsunami, palabras como epidemia, creo que no están narrando
la experiencia de la vida de muchas personas, ¿sí? Creo que es urgente deshacer esta manera y entender que la soledad es parte de nuestra condición, como la tristeza viene de alguna manera pegada a la alegría, ¿sí? Y a veces la conexión viene pegada al aislamiento y viene, ¿sabéis?, cosida a la soledad. Bueno, con esto acabo. Espero que los aprendizajes y los retos que tenemos os hayan parecido de interés. Agradeceros vuestra presencia, agradecer la presencia de los que han estado en streaming y solo una palabra o una declaración de una persona que que estaba en la última evaluación que hicimos este octubre del programa Siempre Acompañados, que decía textualmente, una mujer que ya no había abandonado el programa porque ya no lo necesitaba, y decía: ahora preparo la ropa y me arreglo, para salir de casa. ¿Sabéis? Esta era la mochila que esa mujer se había conseguido quitar. Pues nada, espero que os haya parecido de interés y muchísimas gracias. No te nos vayas, Javier, porque quizá las personas que nos acompañan quieren hacerte una pregunta. Si tenéis alguna cuestión, por favor, simplemente levantad la mano y nuestras compañeras os acercarán el micrófono. Simplemente levantar la mano y aprovechar la oportunidad de que tenemos aquí a Javier, que nos ha invitado a cambiar la mirada sobre la soledad y también a repensar muchas de lo que hacemos en el día a día. ¿Alguna cuestión? ¿No? Aquí, por favor. Sí, perfecto. Nuestro compañero, sí, acerca el micrófono y le realiza la primera pregunta. Nos comentaban que vía streaming no había preguntas, así que tenemos aquí en sala. Adelante. Hola, buenos días. No sé si es pregunta o reflexiones. Yo creo que tenemos un momento que hay una oportunidad, pero para mí también es un riesgo o me da cierto temor. Podemos atravesar el Estado español yendo de jornada en jornada que tratan sobre la soledad. Y ese riesgo es que la soledad está de moda. Y me da un poco de miedo que se pervierta, que la calidad de las jornadas, no lo digo por esta, por supuesto, no llegue a donde debería de llegar. Bueno, el tema de las modas, sobre todo cuando hay que trabajarlas, pues tiene esos riesgos. No sé cómo lo ve Javier. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que dices. A mí también me da miedo, creo que además es un temor compartido, ¿no? Que es que cuando algo se pone de moda, muchas veces, ¿no?, tenemos que sacar cosas nuevas o tenemos que innovar en esto para poder llamar la atención sobre algo diferente, ¿no? Y en este sentido sí que me parece, ¿no?, que corremos un riesgo enorme de, ¿no?, esta jornada se llena, 300 y pico personas estamos aquí, 1.600 personas están en streaming. En este momento, claro que abruma esas cifras y esas cantidades de personas que están interesadas en la soledad y hay un miedo, ¿no? Yo creo, antes lo decía Mar Simón, ¿no?, yo creo que necesitamos ser conscientes de esto y seguir avanzando, ¿no? Quiero decir que vamos hacia sociedades mucho más individualistas. Creo que tenemos un peligro con esto evidente. Llevamos décadas y décadas, por no decir siglos, de individualización. Creo que tenemos relaciones cada vez más de coste-beneficio. Hay un libro precioso que se titula Invulnerables e Invertebrados, que describe muy bien, ¿no?, precisamente lo que aqueja, ¿no?, o parte de lo que aqueja a las relaciones personales, ¿no? Falta de mutualidad, se llama Lola López Mondejar, la autora, falta de mutualidad, falta de reciprocidad, habla de clínica del vacío, ¿sabéis? Bueno, ella dibuja muy bien estas sociedades, bueno, en el que hemos perdido, ¿no? Decía Bauman, ¿no? Hemos perdido un poco, ¿no? Estamos viviendo en una especie de liquidez y a la vez que esto sucede, o paralelamente a que esto sucede, parece que nada hay más importante que el yo, ¿no? Es decir, conjuntamente a que cada vez somos más individualistas, resulta que cada vez es más importante el yo y menos importante nosotros, y parece que la interdependencia se ha vuelto clandestina, casi. En ese sentido creo que estamos en un mal momento. Tenemos que recuperar el oremus. Mirar, el yo no existe a priori. En todo caso es una posteriori relacional, ¿sabéis? Y creo que tenemos que volver a restañar.
las relaciones. En este sentido, y aludiendo a uno de los datos que ha mencionado Marc Simon en la primera parte de la mañana, no solo existe un problema o un desafío con la soledad, también existe un desafío con las relaciones que tenemos. Hay datos bastante elocuentes para decir que cada vez tenemos cada vez menos relaciones, pero sobre todo cada vez tenemos relaciones de menor calidad, es decir, de menor cercanía emocional y de menor apoyo. Y creo que en esto tenemos un problema social importante. Tenemos una pregunta más aquí en la primera fila. Tiempo para una más, así que vamos con ella. Bueno, gracias Javi, gracias al programa por haberme permitido acercarme a él en diferentes momentos. Y te preguntaría, bueno, bastantes cosas de las que has comentado me gustaría volverlas a oír de ti más a fondo, pero sobre todo una, ¿no? Cuando hablabas del tema del sentido, ¿no? La soledad como pérdida de sentido. El sentido tiene mucho que ver con el rol, con el reconocimiento de otros, de que eso de que para mí tiene sentido, para Josep Maria Pou, para el público tiene sentido, ¿no? Entonces yo sí que creo que quizá la pérdida de rol es una cuestión que se nos olvida en los programas, ¿no? No sé cómo lo ves tú, que va vinculado a la responsabilidad personal, pero también al reconocimiento desde fuera, ¿no? Y me acuerdo, estando en Portugal en el programa Siempre Acompañados, no recuerdo si fue en Lisboa o no Porto, había un grupo de personas de la comunidad gitana que participaban en el programa y aportaban la importancia del rol de las personas mayores en su comunidad, ¿no? Y creo que esto es una cuestión relevante, porque por mucho que yo le dé sentido a mi vida aquí, si no ocupo ningún rol, aunque me vengáis a visitar todos los días, aunque mis hijos me vengan a visitar todos los días, si no tengo ningún rol en esa familia, probablemente el sentimiento de soledad no mejora, creo yo. ¿Cómo lo ves tú? Pues también contigo, Marije, gracias, totalmente de acuerdo, ¿no? Mirad, pasa además más cosas, ¿no? Creo que el paradigma del envejecimiento activo, creo que cuando la vejez se extiende en el tiempo, ¿sabéis? Creo que el hacer, ya sé que el paradigma del envejecimiento activo no es esto, pero la traducción para muchas personas ha sido que el hacer estaba bien, que el no hacer estaba mal, y que, claro, cuando uno tiene por delante, en una vejez que se extiende en el tiempo, ¿cuántos? 20, 25, 30 años de vejez, igual que de 0 a 30, es que son los mismos que de 0 a 30, creo que necesitamos roles, que necesitamos construir proyectos de vida más allá, y esto lo decía muy claro Hannah Arendt en la introducción de uno de los libros, decía, oye, cuando el trabajo falte, se preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el problema es que muchas veces no sabemos qué hacer con esto. Faltan roles, falta proyecto, falta por un lado. Por otro, creo que tenemos una mirada de la vejez demasiado hedonista, y no es que yo esté en contra del hedonismo, no es eso, no es esa idea, es decir, oye, que quizás esa felicidad buscada como emociones positivas, mucha emoción positiva, poca emoción negativa y mucha satisfacción con la vida, quizás puede ser atractiva, pero vivir la vida es algo más. Creo que en esa vejez que se extiende necesitamos otra mirada distinta del bienestar, de la felicidad, a mi juicio, más relacionada con el propósito, más relacionada con los otros, más relacionada con la contribución al bien común, más relacionada con lo que tú dices de tener un papel, ¿no? Creo que hay una especie de contradicción, ¿no? Les decimos a las personas que ocupen su tiempo, pero no les favorecemos, ¿no? Que tengan, digamos, proyectos o que tengan algo a medio plazo, que tengan roles. Y estoy contigo, Marije, por supuesto, en que la soledad existencial en muchos casos tiene que ver precisamente con esto, y que la soledad en general también tiene que ver con esto. Es decir, una vida en la espera o una vida sin saber para qué estoy aquí es una vida pues, que es en blanco y negro y no en color, ¿no? Muchas veces tenemos esto ocurre, y cuando hablaba de ese dinamismo de la soledad que vemos en el programa, precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué explica que una persona después de tiempo de soledad y tiempo de soledad acabe
acabe contándote que ya no es la familia la que echas de menos, que ya no son solo los sentimientos de vacío, sino que son precisamente que es que no sabe para qué está aquí, no sabe qué hacer con su vida. Eso es lo que cuentan las personas y es, creo, lo que, por lo menos la ponencia de hoy tenía que ver con esto, ¿no? Con poder aprender y ser sensibles a esto que nos cuentan las personas, que al final es lo más importante que tiene este y otros programas como este. Javier, qué interesante. ¿Te amenaza el reloj de nuevo? ¿Te has dado Ah, cuenta? sí. Estaba amenazado, es que ya pero no es lo así. miraba, por si acaso. Por eso. Es que me sentía amenazado. Yo he visto que no mirabas. El reloj amenazaba, el tiempo también nos apremia. Ha sido auténticamente una experiencia maravillosa poder escucharle, pero sí que vamos a completar este relato precisamente con cómo tú terminabas la intervención, que mencionabas a la persona protagonista, a las personas que son las que se benefician del programa y que luego también nos hacen enriquecernos a todos. Vamos a sentir también qué es lo que dicen esas personas que viven el programa en primera persona. Yo antes de estar en este grupo, pues me sentía así en la casa sola, esperando que pasaran las horas y se hacía interminable. Antes estaba siempre recogida en mi casa, nada más que salía a andar un poquito por las mañanas y ya está. Estás tú solo y tienes que estar una serie de tiempo, pues digamos en clausura. Y entonces ahí empieza a trabajar la cabeza y la cabeza te puede hacer muchas jugadas muy feas. Dentro de mi soledad todavía, esta luz significa la ayuda que yo he recibido de fuera. Que la casa no se me cae encima. Me he puesto tan positiva, tan, como yo digo, tan callera, que la casa no puede conmigo. Bastante ha podido. Nos ha ayudado mucho a fortalecernos. Yo ahora me siento más feliz que, por ejemplo, cuando hace 30 años, 20 años, lo que sea. Tengo muchas ideas de hacer cosas. Más que alegre estoy que no me reconozco, porque antes estaba muy de búho, muy metida para adentro, muy por no molestar, ahora me da ya un poquito lo mismo. A partir de ahora mi vida tendrá más luz. A partir de ahora mi vida va a ser de esperanza y de luz. A partir de ahora mi vida es distinta. A partir de ahora mi vida tiene un nuevo camino para tener más caminos. A partir de ahora mi vida va a cambiar para más y para mejor. Veis lo que sucede con las personas. Esta evaluación la hicimos en septiembre y en octubre. Yo siempre que vuelvo a casa, ¿no?, de estas cosas tengo la sensación, bueno, ya me veis que estoy ahí apuntando y apuntando y apuntando. Luego voy mirando esos apuntes y, claro, estas historias personales no están tampoco lejanas, ¿no?, de lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que uno aprende en esto de las situaciones con soledad es precisamente, ¿no?, que tenemos que cambiar un poco esa mirada, ¿no? Veis que dejar las mochilas es posible, no sé si es posible el paraíso, seguramente no, pero es posible vivir pues una vida buena, bonita e interesante. Yo daros las gracias y especialmente dar las gracias también a todos los profesionales del Siempre Acompañados.